Hola, hola, audio. Probando. Ahora sí. No, silencio tuyo. Abro aquí. Hola, buenos días. ¿Me escuchan allá? ¿Me escuchan aquí? Sí, se escucha. Ok. Gracias, Clemencia. Excelente. Ahora sí, vamos a comenzar nuestro quinto webinar. Lo hemos denominado Valores Corporativos, Valores en la Empresa. El señor Víctor Guedes. Agradecemos la presencia del profesor Guedes, que tiene una agenda muy ajustada por presentarse el día de hoy. El profesor Víctor es presidente de CERCE, Consultoría en Ética y Responsabilidad Social. Es profesor universitario de la Universidad Metropolitana, de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Barcelona, España. Es experto en responsabilidad social y consultor general. El profesor Víctor va a hacer una presentación de 45 minutos y posteriormente tenemos una sección de preguntas y respuestas de 15 minutos. Entonces, a medida que vaya pasando la presentación, por favor vayan anotando sus preguntas para apuntarlas porque tenemos el tiempo justo. Bueno, muchas gracias por su presentación. Si tienen algún inconveniente, pueden escribir en el chat. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Quiero comenzar recordando que de nada sirve hacer las cosas correctamente si no se hace lo correcto. Es decir, no tiene sentido de que yo haga bien las cosas si yo no hago el bien. Y esta expresión que se inspira un poco en Peter Drucker nos recuerda precisamente la importancia del tema que vamos a asumir hoy. ¿Qué significan los valores en la empresa y de qué manera la presencia de los valores asegura la competitividad y la propia sostenibilidad de la empresa? Arranquemos por justificar el tema. Y la justificación del tema inmediatamente nos remite a qué es lo que está ocurriendo en el entorno que podría darle legitimidad a esta reflexión que vamos a hacer hoy. Y tendríamos lo siguiente: por una parte está la impredecibilidad, es decir, la complejidad, por otra la impredecibilidad y la turbulencia. Son tres aspectos que son los que revelan de manera más explícita lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Cuando hablamos de turbulencia, hablamos de algo exactamente equivalente a lo que ocurre cuando estamos en un avión y nos advierten: abróchense el cinturón porque hay turbulencia. Es decir, no hay ninguna capacidad voluntaria con la cual yo pueda asumir una respuesta, sino que simplemente tengo que protegerme ante lo que está ocurriendo. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en la realidad contemporánea. Estamos en una realidad turbulenta. Pero no solamente hay turbulencia en el entorno, sino que hay impredecibilidad, porque no sabemos cuál es el desenlace de lo que va a acontecer mañana. Todo lo que ocurra es la consecuencia de una dinámica de la cual no podemos tener ninguna seguridad. No hay manera que uno establezca con rigor los desenvolvimientos de un horizonte. Y la tercera palabra que caracteriza nuestra realidad es la de la complejidad.
la complejidad nos revela que no existe ningún fenómeno unideterminado, sino que todo lo que ocurre es la derivación de múltiples causas que se anudan, que se aprietan en una determinada circunstancia y de que no hay ninguna capacidad que pueda yo tener para alar una hebra y a partir de esa hebra en toda la realidad. Todo se relaciona y nada se comprende sino en función de esas relaciones de totalidad. Esas tres palabras de impredecibilidad, turbulencia y complejidad son las que caracterizan nuestro entorno, y si uno quiere convertir esas características en algo metafórico, uno podría decir perfectamente: estamos en una realidad oscura, llena de bruma, llena de ruido, llena de azar. Eso es lo que está ocurriendo. Nadie sabe lo que va a ocurrir. Tenemos que aprender a caminar en medio de la oscuridad. Y cuando se nos plantea de que tenemos que aprender a caminar en medio de la oscuridad, porque si no lo hacemos no tenemos la capacidad de sobrevivir, no nos queda otra cosa que recurrir a aquel célebre aforismo de Rabindranath Tagore, que decía: cuando lloramos de noche por no ver el sol, las lágrimas nos impiden ver las estrellas. Y eso es precisamente lo que han hecho las empresas. Ante una realidad oscura como consecuencia de la turbulencia, de la impredecibilidad y de la complejidad, han tenido que recurrir a asumir como asidero ese aforismo de Tagore. ¿Qué quiere decir y cómo han operacionalizado ese sentimiento las empresas ante esa realidad oscura? Lo primero es recurriendo a la estrella de la presencia. La estrella de la presencia. ¿Qué quiere decir la presencia? No estar ausente. No estar ausente es tener una conciencia de lo que está ocurriendo y de que eso que ocurre tiene una velocidad tan avasallante que yo no tengo tiempo para espabilar. Vivir con la realidad contemporánea es algo equivalente a tener que dormir con una víbora en una misma habitación, en la cual uno tiene que tener la capacidad y el olfato suficiente como para saber por dónde va a salir esa víbora y de qué manera yo me puedo proteger. Eso, desde el punto de vista de la jerga gerencial, uno podría llamarlo como posicionamiento. Es decir, tener conciencia de mi realidad, de mi entorno, de mi sector, de mi competencia, de mis clientes, para yo no establecer ningún error dentro de esa dinámica. Pero solamente con el posicionamiento las empresas no van a sobrevivir, sino que necesitan también una segunda estrella que compense esa ausencia de sol y que permita aprender a caminar en medio de la oscuridad. Y ahí estaríamos hablando entonces de la apertura. Apertura quiere decir tener la capacidad de aprender, de desaprender y de reaprender, de tal manera de yo poder vivir en ese entorno de alta turbulencia. Desde el punto de vista de la jerga gerencial, eso quiere decir capacidad de proyectarme globalmente. Yo no puedo ver solamente las circunstancias de un entorno inmediato, sino que tengo que tener la capacidad de resonancia y de expansión suficiente como para yo ir viendo cada vez más lejos. Con lo cual, pues ya tengo una segunda estrella que me ayude a caminar en medio de la oscuridad. Pero esto no es suficiente, sino que hace falta una tercera estrella, y estamos hablando de la flexibilidad. Flexibilidad quiere decir que yo tenga la capacidad de poder ajustarme a las demandas de una realidad que por su turbulencia e impredecibilidad exige respuestas muy aceleradas. Es decir, la flexibilidad, para que tengamos una imagen muy gráfica y muy comprensiva de su comportamiento, la flexibilidad quiere decir que actuemos como el agua. Y el agua se adapta a las irregularidades de la topografía, y por adaptarse a las irregularidades de la topografía es capaz de alterar las irregularidades de la topografía. No hay manera de cambiar las irregularidades de la topografía, sino como consecuencia de meterme dentro de los senderos y dentro de los intersticios que ella me plantea. Eso es la flexibilidad. Pero ¿cómo se convierte la flexibilidad desde la jerga gerencial? Se convierte en el concepto de competitividad. La flexibilidad
operacionalizada en la empresa es competitividad, y la competitividad no es algo que se inspira en el mundo militar como ocurría hasta hace poco, en el cual uno, para entrar en competencia con otro, yo tenía que acabar con el otro. Pero tampoco es la inspiración de naturaleza deportiva, en donde la competencia quiere decir que yo tengo que llegar antes que el otro, sino que aquí se trata de una competitividad de naturaleza estratégica. La competitividad desde el punto de vista estratégico no es acabar con el otro, ni es llegar primero que el otro, sino que es tener la capacidad de desarrollarme y de crecer y de aprender de tal manera que tenga siempre la respuesta ajustada a la demanda que el entorno me está planteando en un determinado punto de su devenir. Pero todavía la empresa, a través de esta tercera estrella, de este tercer paradigma que compensa la ausencia de sol y que nos permite aprender a caminar en medio de la oscuridad, tampoco resuelve nada, sino que es necesaria el concepto de innovación. Las empresas que no tienen la capacidad de innovación no tienen la posibilidad de establecer el camino que no estaba en el mapa, y en consecuencia no van a poder sintonizarse con esa demanda. Eso, dentro de la jerga gerencial, uno podría pensarla y concebirla en términos de la capacidad de mejorar sucesivamente como consecuencia de esa adaptación y de esa innovación. ¿Pero qué ocurre? Que muchos podrían pensar que estas 4 estrellas o que estas 4 paradigmas son suficientes para que las empresas puedan sobrevivir y mantenerse. Y resulta que falta una 5ª estrella, sin la cual es absolutamente imposible que estas 4 estrellas funcionen. Sí. Y esa 5ª estrella es la estrella de la ética. Si no hay, ¿verdad?, un comportamiento ético de la empresa, no habría ninguna capacidad para que las empresas, a través de su posicionamiento, de su globalización, de su competitividad y de su mejoramiento, puedan sobrevivir a largo plazo. La mejor comprobación de esta hipótesis es precisamente el revisar la historia de los últimos decenios, en donde todas las grandes empresas que han desaparecido del mapa han sido no por problemas de orden gerencial, ni por problemas de orden financiero, ni por problemas de orden técnico, sino han sido por problemas de naturaleza ética, sino que se lo pregunten a Enron, a WorldCom y a todas las demás que han desaparecido. Y ahí es donde aparece precisamente la justificación de nuestro tema. Es necesaria la ética en el mundo de la empresa, porque las empresas no pueden asegurar su sobrevivencia exclusivamente con el resto de los paradigmas. Y en consecuencia necesitan de la ética. Y aquí ya establecemos una primera gran conclusión de nuestra conversación de hoy en la mañana. Si bien es cierto que sin la ética es imposible que las empresas puedan lograr éxito, es igualmente cierto que las empresas exclusivamente con la ética puedan asegurar el éxito. Lo que quiere decir que la ética tiene que enmarcarse, tiene que entretejerse con otros conjuntos de estrellas y con otros conjuntos de paradigmas que, tal cual como lo vemos en la lámina, establecen una capacidad mucho más abarcadora de la empresa para dar respuesta a lo que ocurre en la realidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre en... Vamos a ver si esto pasa. Pero, ¿qué es lo que justifica, verdad, nuestra 5ª estrella? Y ahí podríamos decir fundamentalmente lo siguiente. La primera razón fundamental es que la ética es un factor básico para que las empresas tengan imagen, reputación y posicionamiento. Y relato rápidamente esta idea. ¿Qué es la imagen? La imagen es la percepción que el público tiene de mi empresa y de mi comportamiento, ¿verdad?, como consecuencia de lo que yo digo, como consecuencia de lo que yo promociono, de lo que yo divulgo. Es decir, a través de la publicidad yo puedo perfectamente generar ante la opinión pública una percepción de mi empresa. Pero ¿qué sucede?
de que cuando las personas comienzan a tener contacto con mis productos y con mis servicios y con mi comportamiento, ya no es suficiente que yo tenga una publicidad que pueda decir lo que yo hago, sino que yo tengo que demostrar directamente con lo que yo hago aquello que la gente va a pensar de mí. Con lo cual ahí viene la reputación. La reputación es distinta a la imagen, porque mientras que la imagen es algo que percibe la opinión pública como consecuencia de la publicidad, la reputación es aquello que percibe la opinión pública como consecuencia de la validación directa y explícita con mis productos, con mis servicios y con mi comportamiento. Y ahí es donde está lo determinante. La reputación es la valoración y el aprecio que tienen de mis productos, de mis servicios y de mi comportamiento como consecuencia de compararlo con el resto de las empresas que ofrecen lo mismo que yo. Y ahí es donde viene la complejidad de la reputación. Ya no solamente es que yo compruebo y valido lo que tú haces y la calidad de tus productos y de tus servicios, sino que también tengo la capacidad de compararlos con lo que me ofrecen las otras empresas competidoras. Con lo cual, la reputación ya pasa a adquirir una demanda de particular exigencia. Pero viene un tercer concepto, el concepto de posicionamiento. Y el concepto de posicionamiento es el grado de receptividad, de selección de mis productos y de mis servicios, como consecuencia de compararlos con los demás. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre reputación y posicionamiento? Y es la siguiente, y es clave y es fundamental para los efectos de justificar el tema de los valores en la empresa. La reputación es la valoración y el aprecio que la gente tiene de mis productos y mis servicios después que lo comparan con los demás, mientras que el posicionamiento no es la valoración y el aprecio, sino que es la preferencia y selección de mis productos y mis servicios después que lo comparan con el otro. No es lo mismo valorar y apreciar que preferir y seleccionar. Pero ¿qué ocurre? Que las distintas investigaciones que se han hecho demuestran que el posicionamiento está determinado por la reputación, mientras que la reputación no necesariamente está condicionada por el posicionamiento. Es decir, yo prefiero y selecciono un producto y un servicio después que valoro y aprecio ese producto y ese servicio. Lo que quiere decir que la reputación condiciona el posicionamiento. Pero ¿qué papel juega el tema de los valores y el tema de la responsabilidad social empresarial en el marco de esta hipótesis? Nada más y nada menos que aquel que nos indica que en una proporción considerable la reputación de una empresa está asociada a su comportamiento ético y a su responsabilidad social empresarial. Y aquí sí es verdad que pasa a adquirir una connotación sustantiva y estratégica nuestro tema. ¿Por qué? Porque si el posicionamiento es la consecuencia de la reputación, y si la reputación es consecuencia de mi comportamiento ético y de mi responsabilidad social, quiere decir que mi comportamiento ético y mi responsabilidad social empresarial es quien en el fondo determina que yo tengo una presencia en el mercado. Y ahí está la naturaleza explícitamente estratégica de nuestro tema para los efectos de esta explicación. Pero vayamos a otra consideración. La ética en este marco es un seguro de vida, es en defensa propia y en consecuencia tiene cabida aquí la célebre afirmación de Benjamin Franklin que decía: el día que los pícaros descubran las bondades de la honestidad, serán honestos por picardía. Y también uno podría hacer la transferencia para el mundo empresarial para decir: el día que las empresas comprendan las ventajas de la ética y de la responsabilidad social empresarial, serán éticas y responsables como consecuencia del interés propiamente estratégico. Les ruego un segundo, por favor, que hay un problema técnico. Quiero pasar Aquí a pasar a la mesa. ¿Ya? No, pero...
No, eso no tiene que ver, eso tiene un alcance de 15 metros. Tiene un alcance de 15 metros. Y aquí está desfasado con esto. Porque yo aquí lo puedo cambiar para que las personas que están por fuera no puedan ver. Sí, pero... Esto tiene tiene Vamos a pasar la dinámica. Eso no me va a permitir tener el control. Sí, sí. Yo quiero pasar esta lámina. Bueno, disculpen, seguimos adelante. Entonces, cuando uno se plantea el tema de la ética y de los valores en la empresa, necesariamente uno tiene que pasearse por estos tres niveles, ¿verdad? De la manera más expuesta, es decir, la ética y los valores de los trabajadores de la empresa, la ética y los valores en la empresa, y la ética y los valores de la empresa. Entonces, es importante esta desagregación porque en la medida en que podamos identificar esos tres niveles, estaremos en capacidad de perfilar programas y estrategias para poder favorecer el propósito general de implantar los valores y de la ética en la empresa. Cuando hablamos de la ética y los valores de los trabajadores de la empresa, quiere decir que no puede haber un comportamiento ético de la empresa independientemente del comportamiento ético de las personas que la integran. Y eso es fundamental. Si el comportamiento ético de la empresa está condicionado por el condicionamiento ético de cada una de las personas que trabajan en ella, tengo que necesariamente como empresa establecer programas y establecer iniciativas que formen a los trabajadores en materia de ética. Pero también hay una ética en la empresa, porque la empresa toma decisiones, porque en la empresa ocurren una serie de procesos, porque en la empresa hay desenlaces, porque en la empresa ocurren decisiones que tienen que sintonizarse con los valores éticos. Y finalmente hay una ética y unos valores de la empresa, porque la empresa tiene una responsabilidad frente a su sociedad y porque así como la ética individualmente es la confrontación de mi decisión con mi conciencia, desde el punto de vista de las empresas, también las decisiones de las empresas tienen que confrontarla con su conciencia y ellas tienen una personalidad jurídica que justifica, tal cual como que si fuese una persona individual, la relación y el efecto que va a generar sobre los demás mis acciones. Esta desagregación es importante para que podamos entender esta situación. Pero, ¿cuáles son las condiciones de éxito para que se pueda asumir una ética en la empresa y
para que podamos identificar el papel y el lugar que ocupan los valores dentro de ese marco. Y establezcamos que son fundamentalmente estos tres. Hay que pensar en función de los criterios que me sirven a mí como orientación para tomar mis decisiones. Segundo, hay que pensar en las referencias que me sirven de apoyo para operacionalizar esas decisiones. Y ahí vamos a encontrar precisamente los valores. Y en tercer lugar, tenemos que apoyarnos en algunos instrumentos que permitan compensar nuestras deficiencias en el momento de poder tomar decisiones correctas. Dejemos hasta ahí la duda. Entonces, repito, para los efectos de asumir la ética y los valores en la empresa, tengo que pensar en cuáles son los criterios que me orientan y que me hacen estar seguro de que estoy actuando éticamente. En segundo lugar, cuáles son los valores que tengo que traducir en conducta para conseguirlo. Y en tercer lugar, cuáles son los instrumentos para favorecer eso. Y vayamos entonces de inmediato a arrancar con los criterios. ¿Qué es lo que hace que yo me sienta seguro con mis decisiones desde el punto de vista ético? Y ahí vamos a hablar fundamentalmente de que la ética tiene 4 planos y tiene 4 dimensiones. El primer plano de la ética es no hacerle daño a nadie. Cuando uno habla de no hacerle daño a nadie, es muy probable que se nos venga a la cabeza inmediatamente la imagen de no meterle un batazo por la cabeza al otro, es decir, de no agredirlo físicamente. Y de acuerdo, no hacerle daño al otro es no agredirlo físicamente, pero no es exclusivamente no agredirlo físicamente, sino que hoy hay otros aspectos que también deben tomarse en cuenta, porque la intimidación es al espíritu lo que la tortura es al cuerpo. Y si la intimidación es al espíritu, lo que la tortura es al cuerpo, quiere decir que no solamente le hago yo daño al otro con la agresión física, sino que también le hago daño con otras cosas. No hacer daño significa no agredir físicamente al otro, pero también significa no agredir intelectualmente al otro, pero también significa no agredir emocionalmente al otro, pero también significa no agredir espiritualmente al otro. Tanto daño le hago yo al otro cuando le meto un batazo por la cabeza, como cuando no lo dejo pensar, o no le dejo expresar su pensamiento. Tanto daño le hago yo al otro cuando le doy un batazo por la cabeza y no lo dejo pensar, y cuando también lo acoso afectivamente, y lo intimido y lo acorralo desde el punto de vista de las amenazas. Y tanto daño le hago yo al otro cuando no reconozco su dignidad. Con lo cual, no hacerle daño al otro es no agredirlo ni física, ni intelectual, ni emocional, ni espiritualmente. Pero ¿qué ocurre con la ética? Que si la ética se queda en ese primer plano, sería una ética prohibitiva, negativa, reactiva. Y la ética es algo más que eso, la ética es proactiva. Lo que quiere decir que la ética es hacer el bien. No solamente es no hacer daño, sino que es también hacer el bien. Hacer el bien, ¿verdad?, es algo equivalente a lo que podemos nosotros comprender cuando recordamos la célebre parábola del buen samaritano. Hay un judío que lo agreden, que lo asaltan, que lo dejan maltrecho, moribundo a la orilla de una carretera. Viene un sacerdote, lo ve, se conmueve, pero prosigue su camino. Viene un levita, lo ve, se conmueve, pero también prosigue su camino. ¿Qué pasó con estas dos personas? Que no le hicieron daño a nadie, pero tampoco hicieron bien. Lo que quiere decir que no fueron capaces de conquistar ese segundo plano de la ética. Pero ¿qué ocurrió? Que vino un samaritano y no solamente lo vio, no solamente se conmovió, sino que lo atendió y lo socorrió, y no solamente le salvó la vida, sino que veló por lo que le iba a ocurrir al día siguiente. Con lo cual, ese buen samaritano hizo bien y fue capaz de conquistar ese segundo plano de la ética. Pero tampoco la ética puede quedarse en este segundo plano. Porque si la ética se quedara en este segundo plano, simplemente sería, como comúnmente se repite, haz el bien y no mires a quién. Haz el bien por el bien en sí mismo.
Y hay que tener cuidado con estas dos afirmaciones. Primero, porque si el buen samaritano hubiese hecho bien sin mirar la cara de quién, no se hubiese preocupado por lo que le iba a ocurrir al día siguiente. Y en segundo lugar, si hubiese hecho el bien por el bien en sí mismo, quiere decir que hubiese hecho el bien y se hubiese perfectamente sentido con su conciencia lavada, cuando realmente el bien no es un fin en sí mismo, sino que el bien es un medio porque el fin es el ser humano. Y en consecuencia la ética no se puede quedar en ese segundo plano, sino que tiene que conquistar un tercer plano. Es decir, la ética es para yo redimensionar mi condición humana, para yo capitalizar el bien que hago en términos de mi agigantamiento espiritual y en términos de la atención que le doy al otro. Es decir, es para ir más allá de hacer el bien. Pero ¿cómo yo sé que yo soy mejor, que yo alcanzo la mejor versión de mí mismo? Ahí viene el cuarto plano de la ética, hacer mejor al otro. Es decir, solamente yo soy y me hago mejor cuando soy capaz de hacer mejor al otro. Y yo solamente estoy consciente de que estoy haciendo mejor al otro cuando yo percibo y compruebo que el otro está siendo capaz de hacerle bien al otro. Ahí es donde viene el gran desafío de estos cuatro planos de la ética. Pero ¿qué ocurre? Que la ética en el marco de una realidad contemporánea que es tan compleja y que, como hemos visto, es turbulenta, impredecible, llena de ruido, llena de azar, ¿verdad?, reclama cuatro dimensiones. Yo no debo hacerle daño al otro, yo debo hacerle el bien al otro, yo debo ser mejor como consecuencia de hacerle el bien al otro, y yo debo hacer mejor al otro, ¿verdad? Pero resulta que yo no solamente convivo con el otro, con mi semejante, sino que yo formo parte de realidades mucho más gregarias, en donde hay la presencia de grupos de personas. Yo soy parte, para solamente tomar una referencia, de una organización, de una empresa. Y en consecuencia, ahí viene la segunda dimensión de la ética. Yo no debo hacerle daño a mi empresa, yo debo hacerle el bien a mi empresa, yo tengo que ser mejor como consecuencia de hacerle el bien a mi empresa, yo tengo que hacer mejor a mi empresa. Pero la empresa no es algo que vive descontextuadamente, sino que es parte de una sociedad. De ahí viene la tercera dimensión de la ética. Yo no debo hacerle daño a mi sociedad, yo debo hacerle bien a mi sociedad, yo debo ser mejor como consecuencia de hacerle el bien a mi sociedad, y yo debo hacer mejor a mi sociedad. Pero la sociedad es parte de aquello que llamaba Edgar Morin la tierra patria, porque el globo terráqueo es la patria. Y en consecuencia viene la cuarta dimensión de la ética, que es el medio ambiente. Yo no debo hacerle daño al medio ambiente, yo debo hacerle bien al medio ambiente, yo debo ser mejor como consecuencia de hacerle el bien al medio ambiente, y yo debo hacer mejor al medio ambiente. Ahí están los cuatro planos y las cuatro dimensiones de la ética, de tal manera de que cuando yo, en el marco de la empresa o en el marco de las comunidades en donde me desenvuelvo, yo no debo tomar ninguna decisión si no me planteo estas cuatro planos y estas cuatro dimensiones. Cuando yo tomo una decisión respecto a el destino de un supervisado, o cuando yo atiendo el celular cuando me suena estando en una conferencia, desde lo más anodino hasta lo más complejo, desde aquella decisión que tiene que ver con el destino de un supervisado hasta el simple detalle de prender el celular en una sala de cine o en la sala de una conferencia, atender una llamada. Entre una y otra es exactamente igual estos cuatro planos de la ética. Yo tengo que preguntar, ¿estoy haciendo daño? ¿Estoy haciendo bien? ¿Cómo estoy yo redimensionándome desde el punto de vista humano? ¿Cómo yo estoy haciendo mejor a otro? Y cómo yo estoy enmarcando eso dentro de esas cuatro decisiones. Si tú, atendiendo el teléfono en una sala de conferencia, desconcentras al expositor y alteras el foco de atención de quien está al lado tuyo, al tú pasear por estos cuatro planos te vas a dar cuenta si lo estás haciendo de manera correcta o no. Pero, ¿qué ocurre para entender
el modo de proceder de esa dinámica? Bueno, que la ética es la confrontación de mi decisión con mi conciencia. Cuando yo atiendo ese teléfono y yo confronto esa decisión con mi conciencia, yo sabré si estoy impactando negativamente a los demás. ¿Y cómo ocurre eso? La mejor manera de comprenderla es paseándonos por las distintas naturalezas que conforman nuestra realidad y de qué manera nosotros hacemos uso de esa naturaleza para decidir. Y ahí recordemos que nuestra primera naturaleza es de carácter animal. Nosotros no somos piedras y en consecuencia no somos parte del reino mineral. Nosotros no somos plantas y en consecuencia no somos parte del reino vegetal. Nosotros somos animales, somos del reino animal. Y por formar parte del reino animal tenemos una capacidad instintiva prefigurada que nos hace defendernos ante determinados estímulos de la realidad, ¿verdad? Tal cual como se aprecia en esta imagen. Recibo un estímulo y genero una respuesta, ¿verdad? Si tú me envías un email agresivo, violento, y yo recibo ese correo y lo contesto de manera inmediata, de forma más agresiva y descalificatoria, o voy y te busco para darte unos golpes, ¿qué estoy haciendo? Actuando de esta manera. Recibo un estímulo y genero una respuesta, sin que medie ningún nivel de conciencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos actuamos así? ¿Por qué? Porque hacemos uso de nuestra condición animal. Pero afortunadamente el ser humano también tiene una conciencia. Si yo, en lugar de reaccionar de manera altisonante, inmediata y mucho más agresiva de lo que tú hacías con tu correo electrónico, yo digo, déjame contar hasta 10 antes de responder. O si digo, déjame esperar que el día de mañana, para que eso me dé la oportunidad de retomar los niveles emocionales que me permitan encontrar una mejor respuesta. ¿Qué estoy haciendo? Esto que se ve aquí, en esta lámina. Estoy recibiendo un estímulo, pero no estoy respondiendo inmediatamente como el animal, sino que estoy metiéndome dentro de mi conciencia para encontrar dentro de mi conciencia aquel valor que me permite establecer el soporte para mi mejor respuesta. Sí. Cuando yo detengo el aliento y cuento hasta 10 antes de responder, estoy convocando a mi conciencia, y dentro de mi conciencia están estas estrellas, y esas estrellas simbolizan mis valores. Lo que quiere decir que en la medida en que yo tenga mi espíritu y mi conciencia más alimentada de valores, yo tendré mayores recursos para encontrar el soporte que me permita asegurar mi mejor respuesta ante una determinada situación. Esa es la idea. ¿Cómo enriquezco yo mi conciencia? Con el mayor número de valores que me permita disponer de ellos. Recordemos, Viktor Frankl. Viktor Frankl, entre muchas de las cosas que aportó, era aquello de el último intersticio de mi libertad. Como todos sabemos, Viktor Frankl era un psiquiatra austriaco que fue preso en Auschwitz, y él se planteó 3 objetivos. Primer objetivo es: yo tengo que sobrevivir, porque estando en un campo de concentración no puede haber una necesidad mayor a la de sobrevivir. Segundo, yo necesito ayudar, porque yo, en mi condición de psiquiatra, yo tengo mayores recursos que el resto de las personas que están aquí conmigo, y en consecuencia yo estoy en mejor posibilidad de ayudarlos. Y el tercer objetivo: yo necesito aprender de esta situación. Si tenemos un poco de imaginación, nosotros podríamos perfectamente aceptar que el estar viviendo en este momento en Venezuela es un campo de concentración. En donde los mismos objetivos que se planteó
Víctor Frankl, son exactamente los mismos objetivos que nosotros podríamos plantear. ¿Cómo hacemos nosotros para sobrevivir? No es que voy a ir a una marcha para que me maten, sino que voy a ir a una marcha con la capacidad de protección de no dejarme agarrar por los esbirros, ¿verdad? En segundo lugar, yo necesito ayudar porque tengo más recursos y más posibilidades que los demás. Y en tercer lugar, yo necesito aprender. Bueno, para seguir con nuestro argumento, Víctor Frankl planteaba el último ejercicio de la libertad porque decía, ellos podrán hacer con mi cuerpo lo que quieran, pero no lograrán doblegar mi espíritu, porque ahí mando yo. Ahí está mi vida interior, ahí está mi conciencia, ahí están mis valores, ahí está aquello que me hace reaccionar de una determinada manera y que me permite no actuar como los animales, sino que me permite contar hasta 10 antes de encontrar la mejor respuesta. Ahí está. Pero ¿qué sucede? Y aquí es donde viene lo más exigente de nuestra argumentación, que nosotros también tenemos esta parte como conformadora de nuestra naturaleza. Es decir, nosotros tenemos una parte perversa. Nosotros no somos buenos por naturaleza. Todos tenemos una carga de agresividad, de violencia. Quizás podríamos entender esto con el célebre cuento aquel de el abuelo indígena que le conversa a su nieto y le dice que todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros dos lobos. Un lobo que es agresivo, violento, malvado, y otro lobo que es generoso, solidario, compañero. Y después que le echa aquel cuento, aquel nieto todo intrigado, lo primero que hace es preguntar, abuelo, ¿y si todos tenemos un lobo malo y un lobo bueno en la cabeza, al final quién gana? ¿Quién gana al final? Y la respuesta sabia del abuelo fue, depende de a quien tú alimentes. Todo depende de a quién vas a alimentar tú. Nosotros no podemos eliminar que las aves negras de la agresión, de la violencia y de la maldad vuelen sobre nuestro espíritu, pero que nosotros sí podemos evitar que aniden nuestro espíritu. Nosotros todos tenemos un Mr. Hyde y un Dr. Jekyll, todos. Solzhenitsyn en uno de sus personajes decían, el bien y el mal dividen el corazón de todos los seres humanos y no hay ningún ser humano que esté dispuesto a perder la mitad de su corazón. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si no podemos eliminar la parte mala que tenemos dentro de nosotros ni la parte animal que hay dentro de nosotros, podemos revitalizar, consolidar, afianzar este nivel humano de enriquecer nuestra vida interior con valores para que sea a partir de ese enriquecimiento de los valores como nosotros podamos ponerle un muro de contención a la parte agresiva y un control a la parte animal. Pero no hay manera de que nosotros podamos eliminarlo. Pero vayamos, ya que nos queda poco tiempo, a ver cómo podríamos nosotros instrumentar toda esta dinámica en el mundo de las organizaciones. Y pasémonos por que esa manera de nosotros enriquecer nuestra vida espiritual, al traducirla en una gestión, nos vamos a encontrar cosas como esta. ¿Cuáles son las razones del mal desempeño de la gente en una empresa? Son 4. Primero, la gente hace las cosas mal en su trabajo porque no sabe lo que tiene que hacer. Segundo, la gente hace las cosas mal porque sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Tercero, la gente hace las cosas mal porque sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo hacerlo, pero no tiene los recursos para hacerlo. Y en cuarto lugar, la gente hace las cosas mal porque la gente sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo, tiene los recursos, pero está desmotivado y desorientado. Y eso es lo que da la ética. La ética te da ese cuarto aspecto. La motivación
y la orientación. Y en consecuencia la gente en última instancia hace las cosas mal porque hay ese problema, que es el que condiciona a los demás. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién es el responsable de que la gente haga las cosas mal? ¿Será la gente o será sus supervisores? Y la respuesta es, el culpable de que la gente haga las cosas mal es el supervisor, porque la gente trabaja en el sistema, mientras que el supervisor es el que impacta el sistema. Y si el supervisor es el que impacta el sistema, el supervisor es el que debe hacerse responsable de qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, cuáles son los recursos para hacerlo, y tener la motivación y la orientación suficiente para que lo haga. Ahí está. La ética comienza y se implanta en las empresas como consecuencia de la responsabilidad que asumen los gerentes en ese esfuerzo. Pero ¿cómo podríamos tener una segunda significación en esto? Bueno, los tipos de remuneración. ¿Qué ocurre en una realidad como la actual, en donde las limitaciones las limitaciones de la inflación y la devaluación son incontrolables? Y que las empresas no tienen la capacidad para poder darle respuesta a las exigencias que su gente le establece. Bueno, pensar en que hay 4 tipos de sueldo. Hay un primer tipo de sueldo que es el sueldo económico, el crematístico, el financiero, el de la chequera, el del banco. Pero ¿qué ocurre con este tipo de sueldo, que es un elemento higiénico y no motivador? ¿Qué ocurre con el sueldo? Que cuando el sueldo es bajo, desmotiva, pero cuando el sueldo es alto, no motiva. ¿Qué es lo que motiva entonces al trabajador? Los otros 3 tipos de sueldo. Hay el cerebro del cerebro. ¿Cuánto me forma? ¿Cuánto me capacita? ¿Cuánto me desarrolla? ¿Cuáles son mis planes de carrera? ¿Cuáles son las instancias de mi formación y de mi crecimiento intelectual? Pero hay también otro sueldo que es el sueldo emocional, el sueldo del corazón, el sueldo afectivo, el sueldo de la celebración de mis éxitos, el sueldo de la preocupación por mi situación. Y finalmente el sueldo del espíritu, el sueldo de la dignidad. Y esos 3 sueldos, el sueldo del corazón, el sueldo del cerebro y el sueldo del espíritu, son los que motivan. Y esos 3 sueldos dependen de la ética y de los valores en la empresa. ¿Cómo yo hago para poder favorecer esa motivación y esos sueldos que son los que motivan, no el otro, a mi empresa? Pero ¿esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que cuando hablamos de valores y de ética en la empresa, ¿verdad? No podemos, ¿verdad?, hablar de simples valores que se van a definir y que se van a transmitir y que se van a comunicar, ni de una ética que nos va a servir de asidero sobre el cual colgar toda esa acción, sino que tenemos que pensar, y es aquí donde viene lo fundamental para desarrollarlo en otra oportunidad, que más que pensar en una ética y en unos valores, hay que pensar en un sistema ético y en una cultura ética en las empresas. El problema de la ética y de los valores en la empresa no se resuelve cuando identificamos los valores y cuando los convertimos en un código de ética y cuando declaramos y proclamamos unas creencias. No, se hace cuando implantamos un sistema completo de ética y cuando convertimos ese sistema en una cultura. Hay que convertir los valores en virtudes, las virtudes en carácter, el carácter en un destino, decía la filosofía oriental. Bueno, eso mismo hay que hacerlo en el mundo de las empresas. Y aquí está simplemente un perfil esbozado, naturalmente desde el punto de vista de un esquema, sin tener ya tiempo para desarrollarlo, pero sí para que nos quede como preocupación. Una vez que yo tengo definidos los valores, tengo que convertirlos en un código, que yo tenga una pauta de conducta y una orientación. Pero yo debo, ese código, más importante que su existencia, es la forma de elaborarlo, el proceso a través del cual yo adquiero una experiencia y un enriquecimiento en su formulación y en su sedimentación,
el código de ética no es una imposición arrogante, vertical, sino que es algo que viene de abajo. Yo necesito información, comunicación y formación dentro de aquello, porque no hay una asimilación inmediata de esos contenidos, sino como consecuencia de ese esfuerzo. Necesito custodios y mentores y coaches que sean capaces de poder ayudarme y acompañarme en todo ese proceso. Necesito, desde el punto de vista de la dinámica de las empresas, símbolos, héroes y rituales, ¿verdad? Como parte de esa significación. Símbolos porque hay cosas que me tienen que distinguir, desde la forma como nos vestimos, desde la forma como actuamos, desde el lenguaje con el cual se caracteriza y se perfila una determinada empresa. Los héroes que han simbolizado realmente, y todo esto es entre comillas, desde luego, no es el término literal, sino el término figurado, que en este caso tiene que ver, y los rituales de la empresa. El acostumbrarnos a llegar temprano, el acostumbrarnos a celebrar su aniversario, la práctica de reunirnos con quien cumple años, en fin, todas aquellas cosas que celebran nuestros valores. Desde el punto de vista formal, la creación de comités que vigilen el cumplimiento y la implantación de aquello y la existencia de auditoría para ver cómo están, y todo eso apoyado en un sistema de evaluación, de incentivos y de reconocimiento, de tal manera que se afiance a lo largo de toda una implantación. Cuando yo establezco todo esto, tengo necesariamente que pensar en que todo ello viene ajustado y viene enmarcado en la responsabilidad social empresarial, en la reputación, en la sustentabilidad y en el gobierno corporativo. Con lo cual, todo esto, en términos de una práctica, se me convierte en cultura. ¿Y qué es una cultura ética? La cultura ética, para llegar a la conclusión, sin tener tiempo de argumentarlo, es simplemente tratar de convertir la ética y los valores en una manera de pensar, de sentir y de hacer dentro de la empresa. De tal manera de que todo el mundo actúe independientemente de que alguien lo vea. Eso es lograr una cultura. Yo no actúo de una manera porque mi supervisor me observa, sino que actúo de una determinada manera porque es mi manera de pensar, de sentir y de hacer que se identifica con el concepto que de ética tiene mi empresa. Muchas gracias por la atención. ¿Tienen alguna pregunta que nos hagan? Gracias al profesor Guedes. Los invitamos a todos a hacer las preguntas a través del chat. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden escribir. Espera un minuto. No escriben, vamos a intentar una vez más. ¿No tendría Sí, cómo no, adelante. ¿Cuál sería el concepto más simple del gobierno corporativo de la empresa? Mira, el concepto de gobierno corporativo es la transparencia entre los accionistas, los directivos y los grupos de interés. Entonces, lo fundamental del gobierno corporativo es que haya la transparencia suficiente y la transparencia apoyada en recursos que me aseguren el ejercicio y el cumplimiento de esa transparencia. Ahora, el gobierno corporativo es parte de la responsabilidad social empresarial. Desde luego que todos estos conceptos que sirven de marco están muy entrelazados, pero los quise poner de esa manera como para dejarlo suelto y acentuarme fundamentalmente en la pirámide, que como verán, en la pirámide hay
el asidero de la pirámide son los valores apoyados en el modelaje y en el contagio, ¿verdad? Porque si no hay esa verticalidad en cuanto a la implantación de este sistema y de esta cultura, eso ni arranca ni culmina. Ni arranca ni culmina. Es fundamental que a algunos no les gusta la palabra modelaje porque realmente es como muy soberbia, ¿verdad? Porque uno no debe actuar por servir de modelo a los demás, sino que uno debe actuar por ser el testimonio de una conducta adecuada y que una cosa es pues que se convierta en modelo, pero lo importante es que la confrontación de mi conducta sea con mi conciencia y no que sea la confrontación de mi conducta con la referencia que puede dar hacia nosotros, ¿verdad? Pero, y utilizo el término contagio porque en el sentido figurado, cuando hay realmente un testimonio convertido en modelaje en el mundo de las organizaciones, eso se expande con un virus y convierte, pues, recuerden simplemente ustedes lo que era el metro de Caracas. El metro de Caracas, nadie se atrevía a tirar un papel. Es cierto. Nadie se atrevía, porque se contagió. Nadie se atrevía, pero sí, ahora es todo lo contrario. Aquí hay una lámina que aparece en el epílogo, ¿verdad? Una lámina que aparece en el epílogo que de repente me gustaría comentarla. Vamos a ver cómo llegamos allá. Esto está largo. ¿Qué número es la última? La última. La última. Sí, no, la última, sí. La última un poco como para aquí está, miren. Fíjense, aquí hay a manera de epílogo. Fíjense lo que dice ahí. No es la voluntad de tener una cultura ética lo que cuenta, sino la voluntad de prepararse para tener una cultura ética. Es decir, no es la voluntad de querer ganar la carrera de los 100 metros. Si tú tienes la voluntad de ganar la carrera de los 100 metros, olvídate que no la vas a ganar. Pero si tú tienes la voluntad de prepararte para ganar la carrera de los 100 metros, puedes entrar dentro de esa aspiración. Entonces, lo importante no es que yo pretenda implantar una cultura ética en la empresa, sino que lo importante es que yo asuma el compromiso de prepararme para ello. Y la preparación para ello implica todo un esfuerzo de montar un sistema y de generar un compromiso que me genere esas identificaciones y esa lealtad con esa idea. Bueno, muchísimas gracias. Carmen Amanda Soriano dice: mi agradecimiento, preguntas ninguna y muchas reflexiones. Muchas gracias por la exposición del día de hoy. A ustedes. Gracias.